Hola, buenas tardes y bienvenidos a un video más de Cacahuates Históricos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Una historiadora profesional de México, Denle un gran aplauso a Tix. Hola, gracias por invitarme. Al contrario, gracias por venir. Bueno, y este video será un poco distinto a los que hacemos normalmente. Esta vez será un documental. Y el tema de hoy es... El proyecto de Lázaro Cárdenas. Tix, cuéntame, ¿qué nos puedes decir de Lázaro Cárdenas? Bueno, pues fue uno de los presidentes más destacados de la historia de México. Nació el 21 de mayo de 1895 en la comunidad rural de Juquilpan, Michoacán. A fines de 1914 se puso a las órdenes del general Plutarco Elías Calles, con quien ganó en combate el grado de teniente coronel. 4 años después se adhirió al plan de Agua Prieta y ascendió al grado de general brigadier y fue enviado a Michoacán, donde fue gobernador interino durante 3 meses. Hay que recalcar que también fue secretario de Gobernación de Pascual Ortiz Rubio. En 1933 ocupó la Secretaría de Guerra y Marina en el gabinete de Abelardo L. Rodríguez. Renunció a ese cargo al resultar precandidato a la presidencia de la República. La elección se celebró el primer domingo de julio de 1934 y se le acreditó el triunfo por amplísimo margen. En algunos de sus logros figura que dio una libertad de expresión y la creación de la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, se formó y aprobó la legislación referente al crédito agrícola. Su popularidad y su compromiso con las reformas sociales y económicas lo llevaron a la presidencia, donde implementó un cambio duradero en el legado de México. Y murió el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México, que fue sepultado en el Monumento a la Revolución, en la misma Ciudad de México. Este señor hizo cosas increíbles, pero no vamos a hablar de su vida, sino el proyecto nacional que llevó a cabo. Este proyecto fue un faro de innovación, unidad y desarrollo sostenible en la era moderna, concebido como un esfuerzo colaborativo para crear una sociedad modelo. Lo que busca es imaginar el concepto de construcción de una nación integrando principios de equidad social, gestión ambiental y avance tecnológico. Adoptando un enfoque holístico, el proyecto tiene como objetivo abordar desafíos multifacéticos, al tiempo que fomenta el crecimiento inclusivo y preserva el patrimonio cultural. Así es, Tix. El proyecto también prioriza la sostenibilidad ambiental como su estrategia de desarrollo, mediante la adopción de fuentes de energía renovables, infraestructura verde y prácticas ecológicas. Se esfuerza por mitigar los impactos del cambio climático y salvaguardar los recursos naturales para las generaciones futuras. Además, busca intercambiar conocimientos, recursos y mejores prácticas, enriqueciendo así su propia trayectoria de desarrollo y al mismo tiempo contribuyendo a los objetivos globales del desarrollo sostenible. Su plan más famoso fue el plan sexenal, que lo primero que se buscó poner en marcha fue el contenido social de la Constitución de 1917. Para ello necesitaba el funcionamiento de un Estado en el que se interviniera en la gestión y desarrollo de actividades económicas y sociales del país. Se ocuparon 4 campos fundamentales: el agrario, el industrial, el sindical y el ejecutivo. Con respecto a la cuestión agraria, el plan planteó la reforma de la Ley de Dotaciones de Tierra y Aguas en aquel entonces, con el fin de consumar una buena y genuina forma agraria. Hacia el campo de la industria, la creación de diferentes empresas nacionales y la protección de estas sobre el comercio exterior y las compañías extranjeras. En el campo sindical, sugirió que el gobierno debería contribuir a la organización y fortalecimiento de más organizaciones sindicales y al cumplimiento de los contratos colectivos. Finalmente, en relación a la cuestión educativa, buscaba continuar con el fortalecimiento de la cobertura educativa, con la interpretación racional, científica y lacia de la realidad. El cardenismo impulsó la producción de los pequeños y medianos agricultores, ejidatarios y productores privados, con la intención de mejorar sus condiciones de empleo e ingreso y satisfacer sus propias necesidades alimenticias, abastecer el mercado interno y, en lo posible, las demandas de exportación. El proyecto Lázaro Cárdenas se refiere principalmente a las políticas y reformas implementadas durante la presidencia de Lázaro Cárdenas en México,
que abarcó de 1934 a 1940. Este proyecto incluyó una serie de medidas destinadas a promover la justicia social, la redistribución de la riqueza y el desarrollo económico del país. Algunas de sus reformas fueron la reforma agraria. Esta reforma buscaba redistribuir la tierra a los campesinos y comunidades indígenas, creando ejidos y promoviendo la propiedad colectiva de la tierra. La nacionalización del petróleo fue la expropiación petrolera de 1938, mediante la cual el gobierno mexicano tomó el control de la industria petrolera, que hasta entonces estaba dominada por empresas extranjeras. También las reformas laborales protegían los derechos de los trabajadores, incluyendo la regulación de las horas de trabajo, el establecimiento de salarios mínimos y la garantía de la libertad sindical. Con respecto a la educación y salud, se implementaron políticas para mejorar el acceso a la educación y a la atención médica, especialmente en las zonas rurales y marginadas. Pero no todo fue tan fácil, tuvieron que pasar por algunas problemáticas, como la corrupción y nepotismo, desigualdad regional, resistencia a las reformas, la burocracia, la falta de capacitación y la escasez de recursos, a menudo obstaculizaron la eficacia de las iniciativas gubernamentales. Como podemos ver, en todos los gobiernos tuvieron sus pros y sus contras, aunque en el gobierno de Lázaro Cárdenas sus pros fueron mayores que sus contras, ya que lo que buscó principalmente fue sostener la economía mexicana, que es cierto que no lo elevó, pero sí la logró sostener, y generar un soporte en caso de que ésta tuviera un peligro de caerse, por así decirlo. Otra cosa que es importante mencionar que pasó en el sexenio de Cárdenas fue la llegada de una nueva manifestación artística, el muralismo, que ha sido una de las más importantes y representativas en la historia mexicana. En México surge a raíz de la Revolución Mexicana un periodo de agitación social y político que tuvo lugar a principios del siglo XX. Los muralistas buscaban plasmar en sus obras los ideales revolucionarios y la lucha por justicia y equidad social, convirtiendo la pintura mural en una herramienta para la educación y la concientización de la sociedad. Claramente, Lázaro, siendo un progresista, apoyó el movimiento. Justo por eso, artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros pudieron crear algunas de sus obras más emblemáticas. A pesar de los logros del muralismo en el sexenio de Lázaro Cárdenas, también existieron críticas y controversias en torno a esta forma de arte. Algunos sectores de la sociedad consideraban que las obras de los muralistas tenían un carácter demasiado propagandístico y que exaltaban en exceso la figura del líder político. Además, se cuestionaba la falta de diversidad de estilos y la exclusión de otras corrientes artísticas en el panorama cultural mexicano. El legado de Lázaro Cárdenas sigue siendo objeto de debate en la política mexicana hasta hoy, pero es ampliamente reconocido como uno de los presidentes más progresistas en la historia del país, cuyas acciones contribuyeron significativamente a la transformación social, económica y política de México. Después de que Lázaro Cárdenas concluyó su presidencia en 1940, el proyecto Lázaro Cárdenas continuó teniendo un impacto significativo en la política y la sociedad mexicana, aunque su sucesor, Manuel Ávila Camacho, adoptó un enfoque más conservador en algunos aspectos. Muchas de las políticas y reformas iniciadas durante el gobierno de Cárdenas permanecieron en vigor y fueron ampliadas o modificadas por administraciones posteriores. En resumen, el proyecto Lázaro Cárdenas dejó un legado duradero en México que continuó influyendo en la política y la sociedad del país mucho después de que concluyera su presidencia. Sus reformas y políticas progresistas sentaron las bases para muchos de los sistemas y políticas que aún están vigentes en México hoy en día, como la fundación del IPN, que es el Instituto Politécnico Nacional. Sí que Lázaro Cárdenas fue un gran presidente, ¿eh? Claro, el Proyecto Nacional de Cárdenas significó un intento por fortalecer al Estado para lograr un equilibrio entre los capitalistas y los trabajadores para reducir la desigualdad social y económica. Las reformas cardenistas y las instituciones que él consolidó permitieron el desarrollo económico y la relativa estabilidad política que gozó el país durante las décadas posteriores. Vaya que sí fue un gran presidente Lázaro. Sí. Bueno, con eso damos terminado el video. Ojalá les haya gustado. Sí, quisimos abordar todo el tema, pero a la vez resumirlo para no aburrirlos. Gracias por verlo, hasta la próxima. Y Tix, muchas gracias por venir.
No hay de qué. Bueno, ahora sí. Hasta luego. Bye.